Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Café Jurídico, contamos con los doctores Julio Golodny y Oscar Pelicori, que nos hablarán de Derecho Procesal Penal, recursos, aclaratoria, reposición, apelación, queja y casación. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas Espero que, tardes. espero que me escuchen. Hola, Julio. Hola, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, comenzamos. Comienzo yo, Julio, entonces. Bueno, hoy nuestra cuarta y última charla tenemos previsto hablar sobre los recursos, sobre determinados recursos, ¿no es cierto? Eh, el Código Procesal Penal de la Nación, a partir del artículo 432, prevé las condiciones generales en que los recursos deben ser interpuestos, todos los recursos. Es decir, generalmente todos los recursos se interponen por escrito, salvo el de apelación, que además puede interponerse por diligencia. Además, todos los recursos deben interponerse dentro de un plazo que para nosotros los abogados es perentorio. Es decir, esto significa que si no lo interponemos dentro del plazo que establece la ley, perdemos el derecho a hacerlo. Y además, en líneas generales, en todos los recursos debemos expresar los motivos por los cuales presentamos el recurso. Eso surge del artículo 438 del Código Procesal Penal de la Nación. También en líneas generales, la interposición de los recursos tiene un efecto suspensivo, es decir, la decisión no se va a ejecutar hasta que se sustancie el recurso que se interpone, sea él cual fuere. También es importante que tengamos en cuenta que de los recursos se puede desistir, pero el abogado defensor, para poder hacerlo, debe tener mandato expreso del defendido. ¿Está? Bueno, eh, dentro, de los, dentro de los recursos que establece la ley y que nosotros tenemos que usar con más frecuencia, nos encontramos en primer lugar con el recurso de reposición. Este es un recurso del cual vamos a hacer uso en múltiples momentos, ya sea durante la instrucción, ya sea durante la etapa en que el expediente se sustancia en un tribunal oral, previo al acto de debate, y durante el acto de debate. Es un recurso que surge a partir de, o sea, ustedes lo van a tener eh, descrito a partir del artículo 446 del Código Procesal Penal de la Nación. Es un recurso que, por supuesto, salvo en el debate, salvo durante el debate, en que se interpone verbalmente contra las decisiones que van tomando los jueces en el acto de la discusión, o sea, o en el acto del juicio. Salvo eso, siempre se interpone por escrito y siempre se interpone entre los 3 días.
es un recurso en el cual le pedimos al juez o al tribunal en determinado momento, que por las razones que le vamos a exponer por escrito, conceda aquello que nosotros le pedimos. Es decir, si nosotros le pedimos, por ejemplo, que realice determinada diligencia y el juez nos dice que no, nosotros tendremos que presentar por escrito dentro de los 3 días, digamos, la motivación o las razones por las cuales creemos que lo decidido por el juez está equivocado. Es importante también tener en cuenta que durante la etapa de instrucción, como en el proceso ordinario, durante la etapa de instrucción, hay apelación ante la Cámara, hay también recurso de apelación ante la Cámara del Crimen, ahora después hablamos un poquito del recurso de apelación, junto con el recurso de reposición puede plantearse el recurso de apelación en subsidio, es decir, el juez decide algo que a mi parte le afecta y mi parte estima que está equivocado. Entonces, yo le digo al juez cuáles son las razones por las cuales debe enmendarse ese error, pero también en subsidio puedo plantear recurso de apelación, es decir, le termino diciendo al juez que para el caso de no compartir el criterio, si la resolución o la decisión le produce a mi parte gravamen de tipo irreparable, es decir, el recurso de apelación, sobre el cual vamos a hablar también en esta pequeña charla, supone para la parte un perjuicio irreparable. Entonces, tiene que existir ese perjuicio también, producto del acto que digamos, que pedimos que se corrija. Pero lo que digo es, lo planteamos, podemos plantear en subsidio la apelación. Y durante la etapa del debate, es decir, o durante la etapa del juicio, desde la clausura de la instrucción hasta el momento de la sentencia, podemos plantear el recurso de reposición y también en subsidio el de casación, porque vamos a ver que ya cuando se clausura la instrucción, no hay, digamos, un tribunal superior para recurrir en apelación. Solamente va a ser procedente el recurso de casación. Por eso, por ejemplo, cuando ofrecemos la prueba en la oportunidad del artículo 354 y el tribunal la provee y nosotros hemos pedido una prueba que el tribunal no nos hizo lugar, ahí vamos a plantear recurso de reposición, vamos a poder plantear recurso de reposición y si el tribunal nos rechaza ese recurso de reposición, vamos a formular reserva de ocurrir en casación hasta ese momento. Después, en determinadas decisiones, tal vez podremos pedir el recurso de casación en subsidio, pero eso en muy determinados casos. Volviendo al recurso de reposición, que es el que habíamos visto, insisto, hay que presentarlo dentro de los 3 días que se conoce la decisión que pretendemos modificar. Y obviamente por escrito. El juez, si comprende nuestros argumentos, puede llegar a modificar la resolución y el proceso sigue normalmente.
En los tiempos anteriores a la pandemia, la práctica indicaba, primero que los jueces son bastante renuentes en modificar sus propias decisiones, pero algunas veces es de buena práctica, si hay posibilidad de hablar con los jueces o con, o con los secretarios, que son los que manejan el expediente, conversar previamente para tratar de conseguir digamos, una decisión favorable en la presentación de nuestro recurso. No sé si querés agregar algo sobre este tema, Julio. No sé, no te, tenés que tocar ¿Ahora? tendrías que tocar, ahí, Ahí va bien. ahora sí. Por ahí recordar que en principio el recurso de reposición es contra providencias simples, en las cuales no ha habido previamente una sustanciación, Sí. con excepción de los recursos de reposición que se interponen durante el debate, de modo tal que en la etapa instructoria, cuando una de las partes interpone un recurso de reposición, el juez debe escuchar a los demás interesados, ya que no ha habido sustanciación previa. En la práctica, esto es un recurso valioso para evitar toda una apelación, que es un trámite mucho más farragoso, y uno tiene que utilizar esa prerrogativa, como bien dijiste vos, reservando la apelación en forma subsidiaria para el caso que el juez mantenga el criterio. Como bien señalaste, nosotros tenemos amplia experiencia, los abogados, en saber que los jueces no tienen espíritu autocrítico y les cuesta mucho admitir que se han equivocado, y por lo general utilizan una fórmula muy lacónica para rechazar los recursos de revocatoria o de reposición, diciendo que los argumentos no conmueven lo resuelto y conceden en la etapa instructoria el recurso de apelación si ha sido interpuesto en subsidio, y si es durante el debate, bueno, se sustancia y ahí resuelven, incluso suelen debatir entre los tres miembros cuando el tribunal que interviene lo hace en forma colegiada. Y cuando el recurso de reposición es favorable, o sea, recibe estimación favorable, se revoca, contrario imperio, el auto objeto de ese recurso, se deja sin efecto y el juez hace lugar a lo que la parte que interpuso el recurso solicitó, creando o generando una nueva resolución que a su vez puede ser susceptible también de recurso por alguna de las otras partes. Se Okay. usa mucho, yo creo que es un recurso muy útil, y muy a menudo permite obtener alguna modificación, alguna regularización, algún cambio, sobre todo porque, insisto, en cuestiones que a lo mejor que no hacen al fondo del asunto, pero que son muy importantes, sobre todo en los aspectos de la prueba. Muchas veces alguna de las partes ofrece una prueba que no es la idónea para acreditar lo que quiere acreditar, entonces piden informes cuando corresponde un peritaje, y este es el momento de estar alerta y atento justamente para hacer uso de los derechos que la ley nos confiere y utilizar medios de prueba que sean los correctos, ¿no? Es interesante tener en cuenta este recurso, porque como dije hace un rato, siempre es por escrito que se interpone, salvo durante el debate. Y durante el debate, ustedes lo tienen que tener, tienen que estar permanentemente alerta y tienen que hacer uso de ese recurso cuando se produce aquel acto que, según ustedes, es equivocado. Por eso, en el momento en que se produce, inmediatamente ustedes tendrían que intervenir, estén de la parte que estén, ya sean por la defensa o por la víctima, que son querellantes, pero lo importante es en ese momento dejar claro
cuales, digamos, que interponen ese recurso de revocatorio, de reposición, para que el propio tribunal eh, desande sus pasos. Pero eso sí, cuando estamos dentro del debate oral, vamos a tener que argumentar aquello que cuando lo hacemos por escrito, escribimos. O sea, vamos a tener que argumentar oralmente las razones por las cuales la decisión debe ser corregida. Es decir, no es un recurso digamos, muy denso, muy complicado para ustedes, pero sí es un recurso del cual van a tener que hacer uso bastante seguido, ¿no es cierto? Por supuesto, habrá que ver el momento en que ustedes lo tengan que hacer valer. Otro de los recursos eh, que también tenemos que usar habitualmente es aquel que prevé el artículo 126 del Código Procesal Penal de la Nación, es la aclaratoria o rectificación. Ustedes van a ver que el código establece que en el término de 3 días, dentro de 3 días de dictar una resolución, el tribunal puede, de oficio o a instancia de parte, corregir un error de la resolución o bien una omisión material de esa resolución. Es frecuente que en una resolución, por ejemplo, el juez omita decidir sobre, no sé, supongamos lo que es más habitual, los honorarios. Vamos a suponer, ganamos un proceso y los jueces que tienen a cargo de la instrucción, que no tienen muy aprendido digamos, el argumento que deben decidir sobre los honorarios o sobre las costas, lo más frecuente es que el juez eh, dicta la resolución de fondo, pero omite hablar sobre las costas. Ustedes, supongamos, son defensores, consiguen el sobreseimiento de su defendido, el juez resuelve y resulta ser que al querellante, es decir, se le hace las cosas muy fáciles porque el juez no resolvió sobre esa cuestión. Entonces, dentro de los 3 días, tendremos que pedirle al juez que se pronuncie sobre aquello que la resolución debió contener y la resolución omitió. ¿Estamos? Eh, Ahora bien, esa decisión, hasta que nos es notificada, también puede ser impugnada dentro del mismo plazo. Es decir, que se va a integrar esta nueva decisión con la anterior para que nuestra parte pueda impugnarla, en el supuesto de que tenga que impugnarla, porque yo puedo ser defensor del imputado en una querella, el juez dicta el sobreseimiento de mi defendido, no hace falta que yo impugne esa decisión porque el sobreseimiento no me causa ningún tipo de gravamen, pero el juez omitió decidir sobre las costas. Entonces yo le pido que aclare, voy a tener después 3 días a partir del momento de la notificación para impugnar la decisión si es que el juez lo liberó de las costas al querellante y esa decisión se va a integrar con la decisión anterior. ¿Está? Por supuesto, esto es similar en todos los recursos que nosotros vamos a encontrar. Y
digamos, otro de los, no sé si Julio, si hasta acá querés meter algo de esto. Parece que, bueno, sigo un poco entonces, sigo. Mientras vos recuperás el audio, seguramente habrás tocado el microfonito ese que está en el ángulo Pero inferior. ahora, Julio. Ahora Ahí sí, está. ahora sí. No, Ahí. el instituto o el recurso de aclaratoria es similar al que rige, o es igual al que rige en el proceso civil y comercial. Está Claro. que el Código Civil y Comercial es de aplicación supletoria, aunque acá hay una norma expresa. Posiblemente en el artículo 280 del Código Civil y Comercial se haya una descripción mejor, más completa, pero también es importante quizás tener en cuenta el tipo de picardía, no digo chicana, porque la ley establece que no se pueden corregir cuestiones de fondo, sino más bien atiende a errores materiales o de ese tipo, pero la experiencia indica que muchas veces con un poco de habilidad, cuando uno detecta algo que no está muy eh, a mano de nuestra necesidad, podemos intentar una corrección que termina eh, involucrando una cuestión de fondo. Como bien dijiste vos, en general hay problemas de costas, de devolución de efectos, deben caso de los sobreseimientos, y es un mecanismo útil justamente porque con esto evitas, a través de la aclaratoria, evitas tener que hacer todo un proceso de apelación que lleva muchísimo más tiempo. Pero en líneas generales no hay, creo que está más que suficientemente abordado el tema. Bueno, a ver, más allá de estos recursos es decir, sobre los cuales hablamos, y como decía antes, en líneas generales, eh, el código exige que aquel que interpone un recurso exprese los motivos que le llevan o que le produzcan lesión o perjuicio o agravio. Eh, este tema de la expresión de los motivos es un tema que reviste superlativa importancia, porque así como cuando tenemos que plantear la revocatoria, tenemos ya que expresar la revocatoria o reposición, tenemos que expresar cuál es la razón por la cual el juez resolvió algo que para nosotros es un error. Pero tenemos que indicar en nuestro escrito de apelación, por ejemplo, si el recurso fuese de apelación, cuáles son los motivos en que pretendemos basarnos para, eh, para recurrir. Y este no es un tema menor, no es un tema menor porque eh, la cuestión digamos, de la motivación de los recursos, digamos, en la práctica, eh, creo que nosotros hemos visto que ha sufrido algún tipo de modificación, fundamentalmente en lo que hace al recurso de apelación, por lo menos en la forma en que lo hace. La expresión de motivos vamos a suponer, vamos a hablar un poco del recurso de apelación, que es el que más frecuentemente ustedes van a ver y van a encontrar. Es decir, nosotros tenemos que, para poder apelar una resolución, el código establece un plazo bastante corto, un plazo de 3 días. Nosotros vamos a tener que formular nuestra apelación ante el mismo juez que dictó esta resolución
por escrito y vamos a tener que expresar los motivos en los cuales nos, nos vamos a apoyar para sostener que la decisión del juez es equivocada. Pero la ley habla solamente de expresar los motivos. Por eso es que cuando hace poquito más de 25 años el código comenzó a tener vigencia, era suficiente con que nosotros, digamos, por ejemplo, si apelábamos un auto de procesamiento, le decíamos al juez que la resolución nos causaba gravamen irreparable porque, bueno, es decir, había valorado incorrectamente la prueba, había omitido también la analizar prueba decisoria, pero simplemente teníamos que poner una pequeña sí. Y digo que la práctica vino a modificar un poco esta situación, porque en determinado momento, en el trámite de apelación, que digamos, en el trámite del recurso de apelación que está previsto a partir del artículo 449, fue fue modificado el artículo 454 y se estableció que el trámite de apelación ante la Cámara, porque, digamos, yo cuando apelo una resolución, la apelo ante el mismo juez que la dictó, pero le pido al juez que eleve las actuaciones a la Cámara para que la Cámara sea la que resuelva si yo tengo razón o no. Eh, es decir, eh, digamos, originariamente nosotros poníamos una pequeña síntesis porque cuando el expediente iba a la Cámara, lo que hacíamos era, eh, digamos, por escrito, hacíamos un memorial en el cual desarrollábamos esos motivos y le explicábamos a los jueces cuáles eran, cuáles eran las razones que emanaban de esos motivos. Eh, no hay un límite muy claro entre, al menos desde mi óptica, entre los motivos y los razonamientos de esos, o el desarrollo de esos motivos. Es simplemente una cuestión de extensión. Pero en la actualidad, como la fundamentación del recurso se hace oralmente ante la Cámara, más allá del problema de la pandemia, que ahora sobre el cual vamos a hablar, y de la decisión de algunos tribunales que también eh, tomaron la ley en sus manos o la interpretaron de una forma para hacerla más conveniente a sus intereses. Digamos, antiguamente nosotros en forma sucinta expresábamos cuáles eran los motivos de nuestra apelación o de nuestro agravio y lo desarrollábamos en el memorial cuando íbamos a la Cámara. Pero ahora, como tenemos una audiencia oral, ya prácticamente no tenemos esa posibilidad, o mejor dicho, sí tenemos, es decir, o tendríamos, porque está previsto que si se hace la audiencia oral para fundar el recurso, es decir, yo podría fundarlo oralmente en esos 10 o 15 minutos que a mí me dan en la Cámara para desarrollarlo. Pero en la práctica, eh, nosotros hemos comprobado que ese tiempo, primero, es muy escaso, no nos permite desarrollar adecuadamente las razones de nuestro agravio, de nuestra apelación, y además hemos comprobado que en muchas ocasiones
cuando, cuando vamos a la Cámara, ya los jueces tienen más o menos todo cocinado por lo que eh, le han informado sus relatores, y, y si desarrollamos en esa audiencia oral nuestros argumentos, muy difícilmente logremos el resultado exitoso que pretendemos. Por eso, creo que vos, Julio, me vas a dar la razón. En nuestros escritos de apelación hoy, que tenemos que hacer generalmente dentro de los 3 días, que es el tiempo que establece la ley para poder articular el recurso de apelación, vamos a tener que no solo expresar los motivos que nos causan agravio, sino vamos a tener que desarrollarlos por escrito, para que cuando el que lee la causa en la Cámara los lea, por lo menos tenga nuestra argumentación para poder llevárselas al juez. ¿No es cierto? Supongo que acá querés decir algo. Y porque cada vez que tocamos este tema surgen los mismos comentarios, obviamente, y se vinculan en primerísimo lugar con la defectuosa técnica legislativa que tienen muchas de las normas vigentes en nuestra legislación positiva. Una de ellas es la del Código de Procedimientos en materia penal, porque también hay que recordar, compañeros, Oscar, que además de la interposición del recurso existía el emplazamiento, la mantención Antes del sí, hay cosas que recurso antes, desaparecieron. con lo cual se duplicaban y hasta se triplicaban instancias que no admitían una gran diferenciación. En en un primer momento del nuevo código, que nosotros los viejos todavía lo llamamos nuevo y ya pasaron 25 años, los tribunales eran estrictos al conceder o denegar los recursos según estuvieran bien motivados o mal motivados. Últimamente la exigencia de motivación es casi formal, por un lado, pero por el otro lado, la tan poca disposición que tienen los jueces a darnos tiempo para explayarnos en la audiencia oral en cámara, nos obliga a regresar o a retrotraernos y aprovechar el escrito de apelación para escribir todo lo que sea necesario, porque después no vamos a tener tiempo suficiente, porque a los 5 minutos empiezan a mostrar señales de fastidio, o porque llegan a la audiencia con la resolución prácticamente, para no decir ya hecha, prácticamente hecha. Con el agravante que ahora, post pandemia, se ha producido de hecho una modificación al código. ¿Por qué? Porque el código establece que la deserción a esa audiencia oral de expresión de agravios importa la deserción del recurso, circunstancia que fue dejada de lado a raíz de la situación de emergencia de la pandemia, de modo tal que cuando uno apela, aunque después no concurra, mejor dicho, ni están fijando audiencias, o si la fijan, se reemplazan por otro memorial que va a decir exactamente lo mismo que nuestro escrito de apelación, lo cual demuestra la falta de necesidad de esa duplicación o triplicación de instancias que lo único que hacen es demorar y hacer más pesado el trámite. En la práctica, insisto, los jueces de Cámara tienen una gran cantidad de colaboradores, tienen mucho trabajo también, es cierto, y entonces delegan los proyectos de resolución en esos colaboradores y el día de la audiencia le dan el cierre final. Y como dijimos tantas veces, a veces nos tocan audiencias orales o aún reemplazándolas por un escrito, en asuntos de cierta extensión y de cierta complejidad, y resulta que cuando volvemos al estudio ya estamos notificados de una resolución. Lo cual refleja que muchas veces el proceso de revisión del recurso de apelación es ficcional y son en una proporción, no sé si estás de acuerdo, Oscar, pero me parece que hay una gran mayoría de sentencias que no se revocan por encima de las que sí se revocan, en general. No, claro, Muchísimas. No sé, no sé, no tengo una estadística, 7-3, 6-4, 8-2, pero son muchísimos más los casos que se confirman, lo que sea, que aquellos que se revocan.
Por eso es tan importante, insisto, desde el punto de vista práctico, aprovechar la instancia de apelación para hacer lo mejor detalladamente posible el escrito. Quiero agregar también, no sé si quedó, creo que quedó entendido igual, que la exigencia de la motivación y la motivación misma es lo que marca la extensión del recurso, tanto para la parte que recurre, que después no puede agraviarse de aquellos puntos de los que no hubiera hecho motivación, como para el propio tribunal, que tampoco puede ingresar a discutir cuestiones que excedan la jurisdicción abierta con el recurso, salvo aquellas, por supuesto, de orden público, como una nulidad absoluta o como una prescripción, cuya aparición posterior está siempre habilitada a ser tratada por las partes o por el tribunal. Por eso es complicado, porque cuando estamos ante un recurso de apelación, tenemos que tener en cuenta que en 3 Muy días, poco. que tenemos que tirar todos nuestros argumentos. Y la verdad que hay veces que se hace muy cuesta arriba, ¿no es cierto? Porque eh, por suerte ahora nos mandan copia de la resolución cuando nos la notifican. Con eso se ha soslayado un inconveniente que antes teníamos, porque antes nos mandaban la cédula de notificación en la cual se transcribía solamente la parte resolutiva y después teníamos que conseguir copia de la resolución para poder desarrollar nuestros argumentos, cosa que algunas veces no era posible conseguirlas en el momento porque íbamos al juzgado y decimos, no, la mandamos a la fiscalía para notificarse, y por ahí la fiscalía era la de Saavedra, en la cual teníamos que salir corriendo y nos perdíamos 1 o 2 días. Además, también tenemos en cuenta que, está bien, hoy nos notifican, el plazo empieza a correr a partir del día de mañana, es decir, las 0 horas, pero también va a regir el periodo de gracia de 2 horas hasta las 9:30 del día siguiente al tercero, pero ahora, si bien tenemos alguna ventaja, porque durante esos 3 días el escrito lo podemos mandar en cualquier momento, también tenemos Ahora, una gran desventaja, que es el que a lo mejor Internet no anda. y la otra Y desventaja que muchas veces se presenta en aquellas causas cuya instrucción está delegada en la Fiscalía, no tenemos acceso a las constancias elaboradas en la Fiscalía y muchas veces, para hacer un recurso de apelación correctamente, necesitamos la referencia de una foja o de un documento y no es fácil acceder en forma remota a ese tipo de constancias, con lo cual el plazo se hace mucho más exiguo. por eso el consejo es que tengan en cuenta el tema de la tecnología. Es muy lindo, todo fenómeno, pero eso supone que a nosotros nos ande la Internet y a la Corte también, porque no sería la primera vez que la página de la Corte se cuelga y no Sí, podemos consultar. creo que el Colegio de Abogados hoy ha hecho una nueva presentación, que no es la primera, para que se implemente la obligación fehaciente de incorporar al sistema LEX todas las resoluciones de las fiscalías y de las defensorías, cosa que representa un obstáculo como el que estamos abordando. Y también, ya que estamos hablando de datos ilustrativos, tengo información que en la Cámara Civil está próximo a salir un plenario que va a impedir que los abogados hagamos presentaciones remotas después de las 13:30, para Ah, no ¿sí? molestar, Ah, para qué no molestar a lindo. los señores Qué jueces. bien, ¿eh? Sí, sí, es extraordinario esto, No es vaya a ser cosa extraordinario. que los molestemos, Sí. ¿eh? No se ve la necesidad, porque Porque después de a lo la que una y viene media tienen que terminó. descansar los muchachos. Nadie nos obliga a consultar después de hora la casilla o los distintos sitios, del mismo modo que a nosotros tampoco, pero todos lo hacemos. Nos habituamos a que durante la pandemia, sobre todo desde que empezó más o menos a moverse el trámite de las causas, recibimos notificación a toda hora y cualquier día.
incluso fuera de las horas hábiles de despacho, que son las de horario de tribunales y las de aquellas en las que se habilita expresamente el día y la hora inhábil. Sin embargo, bueno, este es el Poder Judicial con el que muchas veces nos toca lidiar, con estas costumbres que tienen que ver mucho más con la comodidad que con otra cosa, ¿no? Esto de alguna manera confirma un poco más ese apotegma que yo sostengo, que a la mayoría de los jueces los únicos problemas que le importan son los de ellos. Por supuesto. Porque si eso no fuese así, ¿qué les costaría que nosotros pudiésemos mandar nuestros escritos A después toda hora. después de Ellos las lo leen cuando 15:30? quieren. Lo pueden leer cuando Exacto, quieren. Lo pueden lo despachar pueden cuando consultar quieren. en otro momento. Pero bueno, la verdad que es sorprendente. Yo no lo sabía, pero la verdad que me parece que es un escándalo. Cosa Sí. que, Es un de chiste, alguna parece un manera, chiste. sí, parece un chiste, pero si eso se transforma en un fallo plenario de la Cámara Civil, me parece que no van a quedar Así muy es. bien parados Este es el los comentario muchachos. que hay en Plaza. Se cortó, Julio, se cortó. Ahora sí, ahora. Decía que es el comentario que hay. Ahí está. Bueno, seguimos un poquito, entonces. Eh, digamos, para todos los recursos en general, también existe otro recurso que ustedes, por supuesto, deben saber muy bien, deben conocer muy bien, que es el recurso de queja. Está, emana del artículo 476 y siguiente del Código Procesal. ¿Se cortó, Oscar? Ahora Ahora sí, tenés que, ahora sí, ahí sí. se me cortó la conexión en el mismo momento. Sí. Decía que este recurso, a diferencia de los anteriores, que hay que presentarlo siempre ante el tribunal que dictó la resolución que nos afecta, este tenemos que presentarlo ante el Tribunal Superior, que es el que tendría que intervenir en el recurso que nos fue denegado, porque este es un recurso, el recurso de queja procede cuando un recurso nos es denegado. Habitualmente el recurso de apelación denegado o el recurso de casación denegado. La ley establece que dentro del lapso de 3 días tenemos que interponer este recurso. En el recurso, nosotros, por supuesto, también el recurso de queja también va a tener que ser presentado por escrito. Hay que expresar no solo los motivos, y hay que expresar cuáles son las razones por las cuales el tribunal decidió, el tribunal que decidió denegarnos el recurso lo debiera haber concedido. Es decir, nuestra discusión en este recurso no tiene que ser sobre el fondo de la decisión del juez, sino que la discusión tiene que cifrarse en las razones por las cuales el recurso debió concederse. Porque una vez que se presenta el recurso de queja, el tribunal tiene que completar un trámite, es decir, le va a tener que pedir informes al juez, al juez de la etapa anterior sobre, sobre la causa, y después va a decidir si concede o no concede el recurso. Por eso la discusión pasa por una cuestión formal. Por ejemplo, si yo
si a mí me deniegan el recurso de apelación y porque me dicen que lo presenté fuera de tiempo o porque me dicen que yo no expresé o no motivé adecuadamente mi escrito de apelación, yo lo que tengo que hacer es explicarle al Tribunal Superior que mi apelación fue en tiempo y darle las razones, o que la motivación que yo desarrollé fue la correcta. Entonces, el tribunal va a tener que analizar si el recurso debe ser concedido o no. Por supuesto, este recurso también si se da en el ámbito civil, en el ámbito comercial, en el ámbito laboral, es un recurso que usamos en todos los fueros, no es un recurso propio de nuestro fuero penal. Pero justamente la discusión en torno al recurso pasa por las razones por las cuales el recurso debió concederse y no por el fondo de la decisión. Si el recurso es concedido, es abierto el recurso, es abierta la apelación, por ejemplo, entonces allí se va a producir la etapa, digamos, la etapa ante la Cámara para que uno fundamente su recurso ante la Cámara o amplíe los fundamentos ante la Cámara, y recién allí va a haber una decisión por parte de la Cámara o del tribunal que interviene en la apelación. ¿Está? Y de alguna manera nos quedaría, en este breve lapso, también hablar un poco sobre el recurso de casación, que ese un poquito más, es un recurso un poquito más denso de los que vemos habitualmente. Es un recurso que, por supuesto, como prácticamente todos, hay que interponerlo dentro de los 10 días, perdón, hay que interponerlo por escrito, pero tiene la particularidad que, a diferencia de los anteriores, tenemos 10 días para interponerlo y para expresar los motivos o desarrollar los argumentos. Este es un recurso que, conforme el artículo 456 y siguientes, procede por dos razones fundamentales. Una por problemas de fondo y otro por problemas de forma. Cuando se invocan problemas de fondo, es decir, por ejemplo, le decimos al juez que, en nuestro recurso decimos que, es decir, la decisión que, por ejemplo, dijo que fulanito de tal cometió tal delito, es equivocada porque digamos, conforme la prueba que haya acumulada, es decir, los hechos no constituyen delito. La discusión es sobre el fondo del problema. Y hay una segunda gran causal que es sobre los vicios improcedendo o vicios de forma, porque, digamos, señalamos que hay alguna razón que hace a las formas por las cuales la decisión debe anularse. Por ejemplo, cuando yo les decía antes que al momento de resolverse sobre la prueba, nos bocharon alguna prueba que para nosotros era dirimente a los efectos de resolver el litigio, y nosotros habíamos hecho protesta de ocurrir en casación, durante el debate se produjo alguna situación que puede haber afectado las formas, en tanto y en cuanto se haya hecho oportuna reserva de ocurrir en casación, también podrá recurrirse en casación por esta cuestión. Es decir, vicios de fondo y vicios de forma. Originariamente la casación era mucho más estricta que hoy, porque solamente, en realidad el recurso está previsto para que las discusiones sean solo de derecho,
y no sobre hechos y pruebas. Pero con el tiempo, la casación fue pronunciándose en determinados casos y amplió un poquito más la posibilidad de discutir sobre hechos y pruebas. Es decir, no sé si querés agregar algo, Julio, en este tipo de... Bueno, podemos agregar que en el fuero penal la instancia de casación nació con una coloratura especial, entre otras cosas porque se suponía que el Tribunal de Casación iba a entender de sentencias dictadas por tribunales colegiados, con lo cual se aseguraba la visión de más de una persona del juzgamiento de un caso. Hay que recordar quizás que para acceder a casación tenemos que estar frente, como requisito de admisibilidad, frente a una sentencia frente a una sentencia definitiva o equiparable a sentencia definitiva o que cause un gravamen de imposible reparación ulterior. En la práctica, en el fuero penal, hablamos de sentencias definitivas y las equiparables son aquellas que, por ejemplo, versan sobre una persona que está privada de su libertad, una excarcelación o una exención de prisión. En realidad, este requisito ha ido aflojando, ha ido cediendo, se ha ido flexibilizando en la misma medida que distintas convenciones internacionales tuvieron, con tribunales colegiados o sin ellos, tuvieron que volver a regarantizar el requisito de la doble instancia y lo que se llama el doble conforme para que recién en ese momento una sentencia pueda pasar en la autoridad de cosa juzgada. Esto es a grandes rasgos lo que se discute o lo que se ve en la práctica. Por supuesto que hay muchísimas circunstancias que exceden el tiempo que podemos tener nosotros acá y que dan nacimiento a muchísimas excepciones de casos de gravedad institucional, la aparición de otro tipo de recursos que aun cuando no satisfagan los recaudos formales, igual merecen o pueden merecer tratamiento, los recursos como se denominan in forma pauperis, cuando una persona que por ahí no entendió bien que tenía que apelar o que podía apelar, y se admiten estos recursos con alguna flojedad de papeles, justamente para garantizar el derecho de defensa en juicio y la garantía del debido proceso. Por supuesto, como decía antes, también este recurso, cuando lo interponemos y nos es denegado, podemos ir ante el tribunal que tendría que entender en queja, pero en realidad, como decía el doctor Goloni recién, la Cámara de Casación fue pensada para que, digamos, la máxima autoridad en materia penal sea el Tribunal de Casación, pero como pasa siempre en nuestro país, al poco de andar, esto se desnaturalizó totalmente, y hoy día todos sabemos que aún luego de la sentencia de casación, tenemos la posibilidad de plantear recurso extraordinario para tratar de ir ante la Corte. Con lo cual, la situación está, es decir, yo no sé si peor a lo que era antes de la reforma del año 92 en cuanto a esta situación. Y en muchas cosas sí. Pareciera un poco más claro, ¿cierto? Lo que pasa es que la reforma del 92, como decía antes, después fue, no digo que bombardeada, sino que fue desnaturalizada por la reforma de la Constitución del año 94, la introducción de una cantidad de pactos internacionales en forma expresa a la Constitución, y a partir de ahí, bueno, las múltiples interpretaciones que se han hecho, que han dejado prácticamente sin sustento la letra actual de la ley, ¿cierto?
Bueno, Así que bueno, Oscar, nos estamos al borde de Estudios Centrales, me hace señas que estamos al borde del tiempo, y lo cual está Bueno, bueno porque quizás, o seguramente nos vamos a volver a cruzar, o nos vamos a volver a encontrar, a lo mejor con mejores temas o con mejores apreciaciones, más novedosas, porque si hay algo que tiene necesario e interesante, estas charlas para nosotros, que somos los que teóricamente hablamos o somos los oradores, como para los que vienen a escuchar, que siempre aportan situaciones que son novedosas. Digo que esto es muy cambiante, la jurisprudencia va cambiando permanentemente, en lo que yo creo que es un exceso de culto a la independencia judicial. Para mí la independencia judicial no debiera llegar al caso que tenemos que aguantar en nuestra jurisdicción, en Capital Federal, donde cada juzgado tiene un criterio distinto en muchísimos temas muy importantes, y esto hace que la suerte de un proceso sea muchas veces impredecible. Pero bueno, yo me despido, les agradezco muchísimo a todos los que han concurrido a estos cafés jurídicos y esperamos verlos el año próximo. esperemos que la actividad sea presencial, porque Ojalá, sí, una de las es otra cosas cosa. más interesantes es interactuar, ¿no es Por cierto? supuesto, y hay otro Desgraciadamente clima, es otro clima. es otra cosa, es otra cosa. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Hasta cualquier Bueno, momento y a disposición. buenas Chao, tardes a Julio. todos.